En las vastas tierras donde el viento habla con las piedras y los espíritus danzan entre los cactus bajo la luna, una joven de mirada clara y manos avías caminaba sin saber que el destino la aguardaba en silencio. Su vida, tejida entre hierbas curativas y cantos heredados, parecía destinada a la quietud de lo conocido. Pero una noche, cuando el cielo se tiñó de rojo y el río susurró un nombre olvidado, encontró a un guerrero apache tendido entre la arena y la sangre. No era solo un hombre herido, era el portador de un legado, de un regalo que no se entrega con palabras, sino con visión. Al curar su carne, ella tocó algo más profundo, el umbral entre mundos. Y así comenzó el vuelo que transformaría su alma. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. El día en que todo cambió no comenzó con señales evidentes. No hubo relámpagos ni presagios en el cielo, ni animales huyendo en estampida. Solo un silencio distinto, más profundo, como si el mundo contuviera la respiración. Ella despertó antes del alba, con el pecho agitado por un sueño que no recordaba, pero que le había dejado una sensación de urgencia. El aire era denso, cargado de algo que no podía nombrar. Se vistió con sus ropas de trabajo, recogió su cesta de fibras tejidas y salió hacia el río, como cada mañana. Pero sus pies, sin saberlo, comenzaron a desviarse del camino habitual, guiados por una fuerza que no venía del pensamiento. El desierto aún dormía. Las sombras eran largas y las piedras frías. Ella caminaba sin prisa, pero con una extraña determinación. Fue entonces cuando lo vio. El cuerpo del hombre yacía entre los matorrales, medio cubierto por la arena, como si la tierra intentara protegerlo. Su piel estaba marcada por cortes, quemaduras y símbolos que no reconocía. No era de su pueblo, ni de los pueblos vecinos. Tenía el rostro cubierto de polvo, y su respiración era apenas perceptible. Pero había algo en él que la detuvo por completo. No era solo un hombre herido. Era un mensaje. Un fragmento de algo que venía de lejos. Se arrodilló junto a él, sin miedo. Tocó su frente y sintió un calor extraño, como si su cuerpo aún ardiera por dentro. Sacó de su cesta hojas de yuca, raíces de copal y un pequeño frasco de aceite de luna. Comenzó a limpiar sus heridas, murmurando palabras que no había aprendido, pero que brotaban de su boca como si alguien más las pronunciara a través de ella. Mientras lo curaba, imágenes comenzaron a cruzar su mente: un círculo de fuego, un águila descendiendo en espiral, una mujer vestida de obsidiana que le entregaba un talismán envuelto en humo. No entendía lo que veía, pero sabía que no era imaginación. Era memoria. No suya, pero sí ancestral. El hombre abrió los ojos por un instante. No habló. Solo la miró con una intensidad que la atravesó. En ese breve contacto, ella sintió que algo se había transferido. No una palabra, ni una emoción, sino una semilla. Algo que había sido depositado en su interior, esperando germinar. Lo llevó a su casa, lo acostó sobre pieles de venado y encendió el fuego. Esa noche, mientras él dormía, ella cantó. No el canto de su abuela, ni el de los rituales conocidos. Cantó algo nuevo, algo que surgía desde lo más profundo, como si su alma recordara una lengua olvidada. Durante 3 días lo cuidó. Le dio infusiones, lo bañó con humo de salvia, y colocó piedras calientes sobre su pecho. Él no hablaba, pero sus sueños eran intensos. Se movía, murmuraba nombres, y a veces lloraba sin lágrimas. Ella lo observaba, aprendía de sus gestos, de los símbolos tatuados en su piel, de las marcas que contaban historias sin palabras. En una de esas noches, mientras dormía junto al fuego, soñó con un templo enterrado bajo la arena, con columnas talladas en hueso y un altar donde ardía una llama azul. En el sueño, el hombre estaba de pie, sano, vestido con plumas y cuero, y le entregaba una piedra negra con un símbolo que palpitaba. Al despertar, supo que no era solo un sueño. Era una instrucción. Buscó entre sus cosas y encontró, envuelto en un paño que nunca había tocado, una piedra similar. No sabía cómo había llegado allí, pero la reconoció. Era el mismo símbolo. El mismo pulso. Cuando el hombre finalmente habló, su voz era grave, como si viniera desde el fondo de una caverna. No dijo su nombre. Solo le preguntó: ¿recuerdas quién eres? Ella no respondió. No podía. Pero algo dentro de ella sí lo hizo. Porque en ese momento, entendió que no lo había salvado. Él había venido a despertarla. Y el desierto, que había guardado silencio durante siglos, comenzó a susurrar su verdadero nombre. El segundo día después de que él hablara, el aire cambió. No era el clima, ni el viento,
ni la temperatura. Era la vibración. Todo parecía más nítido, como si los colores hubieran despertado de un largo letargo. Ella lo notó al preparar las hierbas. El aroma era más profundo, los tallos más vivos, y el fuego respondía a su canto con movimientos que parecían danzar. El hombre, aún débil, se sentó por primera vez junto al fuego. No pidió comida ni agua. Solo observó. Sus ojos no miraban el entorno, sino algo más allá, como si viera a través del tiempo. Ella no lo interrumpió. Sabía que lo que estaba por decir no era para ser apurado. Cuando finalmente habló, lo hizo como si contara una historia que no era suya, pero que había vivido. Habló de un linaje roto, de guardianes que olvidaron su canto, de templos enterrados bajo montañas que ya no existen. Dijo que había sido enviado, no por hombres, sino por el fuego mismo. Que su cuerpo era solo un vehículo, y que el verdadero mensaje estaba en lo que ella había visto en sueños. Le preguntó si recordaba el altar de hueso, la llama azul, la mujer de obsidiana. Ella asintió, sin palabras. Él sonrió, no con alegría, sino con reconocimiento. Entonces ya comenzaste, dijo. Esa noche, él le pidió que lo llevara al lugar donde lo había encontrado. Ella dudó. No por miedo, sino porque sentía que algo había cambiado en ese sitio. Como si el acto de haberlo descubierto allí hubiese activado una puerta. Aún así, al amanecer, caminaron juntos. Él apoyado en un bastón de madera que ella había tallado, y ella guiada por una intuición que ya no cuestionaba. Al llegar, el paisaje era el mismo, pero la energía no. El suelo vibraba, las piedras parecían mirar, y el aire tenía un pulso. Él se arrodilló, colocó la mano sobre la arena, y comenzó a entonar un canto bajo, gutural, que no pertenecía a ninguna lengua conocida. La tierra respondió. No con movimiento, sino con memoria. Ella lo sintió. Imágenes comenzaron a cruzar su mente, hombres con máscaras de jaguar, mujeres con ojos tatuados, círculos de fuego donde danzaban figuras que no tocaban el suelo. El canto del hombre se volvió más intenso, y la arena comenzó a girar lentamente, como si obedeciera a una orden antigua. En el centro del remolino, apareció una piedra. No era común. Tenía el mismo símbolo que la que ella había encontrado envuelta en su casa. Él la tomó, la colocó en sus manos, y le dijo, «Este es el segundo sello. El primero ya lo llevas dentro». Ella no entendía del todo, pero su cuerpo sí. Sintió un calor que subía desde sus pies hasta su coronilla, como si algo se activara en su columna. El hombre la miró con solemnidad. «Hay 7», dijo. «Y cada uno despierta una parte de ti que fue dormida por generaciones. No eres la primera. Pero eres la única que ha respondido al llamado en este ciclo». Ella quiso preguntar más, pero las palabras se disolvieron. No era momento de entender. Era momento de recordar. Al regresar, el silencio entre ellos era sagrado. No era vacío, sino lleno de significados que aún no podían nombrarse. Esa noche, ella soñó con un lago negro rodeado de estatuas vivas. En el centro, una figura la esperaba con los brazos abiertos. No tenía rostro, pero su presencia era familiar. Al despertar, supo que el tercer sello estaba cerca. Y que el viaje no sería físico, sino interno. El hombre, al verla, simplemente dijo, «Ya lo viste. Ahora ve». Porque el camino había comenzado. Y el desierto, que antes era solo paisaje, ahora era maestro. El tercer sello no se reveló con piedra ni canto, sino con ausencia. Al despertar, ella sintió que algo faltaba. El hombre ya no estaba. No había huellas, ni señales de partida, ni objetos olvidados. Solo el bastón, apoyado junto al fuego apagado. No sintió miedo, ni abandono. Sintió lo que se siente cuando una etapa se cierra sin aviso, un vacío que no duele, pero que exige movimiento. Caminó hacia el río, como si el agua pudiera responder lo que el viento no decía. Allí, entre las corrientes suaves, vio reflejado el símbolo del segundo sello, flotando sobre su rostro como una marca invisible. No estaba en su piel, pero sí en su campo. Lo entendió sin palabras, el tercer sello no sería entregado. Sería enfrentado. Esa tarde, mientras recogía raíces en la zona más árida del valle, comenzó a sentir una presión en el pecho. No era dolor, era densidad. Como si algo quisiera salir, pero aún no encontraba el canal. Se detuvo, cerró los ojos, y escuchó. No al entorno, sino a lo que vibraba dentro. Y entonces lo oyó, un tambor lejano,
como si alguien tocara desde el fondo de la tierra. Cada golpe resonaba en su esternón, y con cada vibración, una imagen emergía. Un lago negro. Las estatuas vivas. La figura sin rostro. Pero esta vez, el lago no estaba quieto. Se agitaba, como si algo debajo quisiera emerger. Esa noche, decidió no dormir. Encendió el fuego, colocó las piedras del primer y segundo sello frente a ella, y comenzó a cantar. No sabía qué melodía, pero su voz encontró el ritmo. El canto no era para invocar, sino para abrir. Y lo que se abrió fue su memoria. No la de esta vida, sino la de otras. Vio sus manos en otros cuerpos, sus ojos en otras mujeres, sus pasos en otros desiertos. Vio cómo había sido guardiana antes, cómo había fallado, cómo había olvidado. Y entendió que el tercer sello era el recuerdo del error. El momento en que el linaje se quebró. El fuego crepitó con fuerza, y una chispa saltó sobre su brazo. No quemó. Marcó. En su piel apareció un símbolo, distinto a los anteriores. No era una piedra. Era ella. El tercer sello había sido inscrito en su carne, como si el fuego reconociera que estaba lista. En ese instante, el tambor cesó. El silencio volvió, pero no como antes. Esta vez, era un silencio lleno de presencia. Como si algo la observara desde dentro. Al día siguiente, caminó hacia el lugar del primer encuentro. No por nostalgia, sino por instrucción. Sabía que allí debía dejar algo. Al llegar, colocó el bastón del hombre en el centro del círculo de piedras, junto a una ofrenda de copal y salvia. Cantó una vez más, pero esta vez no para abrir, sino para cerrar. El ciclo del encuentro había terminado. Ahora comenzaba el ciclo del ascenso. Mientras regresaba, el cielo se tornó púrpura. No era atardecer. Era señal. Las aves volaban en círculos, y el viento traía murmullos que no pertenecían al mundo físico. Al llegar a su casa, encontró una figura esperándola. No era el hombre. Era una mujer, vestida con telas oscuras y ojos que brillaban como obsidiana. No habló. Solo extendió la mano, y en ella, una piedra blanca con un símbolo que pulsaba como corazón. El cuarto sello. Pero antes de tomarlo, la mujer dijo, solo quien ha enfrentado su sombra puede sostener la luz sin romperse. Ella tomó la piedra. Sintió frío, luego calor, luego nada. Porque el cuarto sello no era para activarse aún. Era para llevarlo. Y así, con 3 marcas internas y una externa, comenzó el verdadero viaje. El que no se hace con pasos, sino con renuncias. Porque el camino del despertar no es una línea recta. Es una espiral que te lleva al centro, si estás dispuesto a perder todo lo que creía ser. El cuarto sello no habló. No cantó. No vibró como los anteriores. Era una piedra blanca, silenciosa, que parecía no tener peso ni temperatura. Pero al sostenerla, ella sintió que algo dentro de sí se detenía. Como si el tiempo, por un instante, dejara de avanzar. La mujer de obsidiana había desaparecido sin dejar rastro, como si solo hubiese existido para entregar el objeto. Y ahora, con 3 marcas internas y una externa, ella caminaba por el desierto sin saber hacia dónde, pero sabiendo que debía moverse. Porque el cuarto sello no se activaba con fuego ni canto. Se activaba con decisión. Durante días, el entorno pareció observarla. Las piedras, los árboles secos, incluso los animales que cruzaban su camino. Todo tenía una presencia distinta. Como si el mundo estuviera esperando que ella eligiera. No una dirección, sino una postura. El cuarto sello exigía algo que los anteriores no, renuncia. No a lo externo, sino a lo que aún la ataba por dentro. Recuerdos, nombres, heridas que aún vibraban en su campo. Y fue en una noche sin luna, cuando el viento dejó de soplar, que entendió lo que debía hacer. Encendió el fuego, colocó los 3 sellos anteriores frente a ella, y la piedra blanca en el centro. Luego, escribió en hojas secas los nombres que aún dolían. Personas que había amado, traicionado, perdido. Lugares que aún la llamaban en sueños. Versiones de sí misma que ya no existían, pero que seguían reclamando espacio. Uno por uno, los arrojó al fuego. No con rabia, sino con reverencia. Cada hoja se convirtió en humo, y cada humo en liberación. Al terminar, la piedra blanca comenzó a emitir un leve resplandor. No era luz. Era memoria. Y en ese instante, ella vio. Vio el momento en que su linaje fue sellado.
Una ceremonia interrumpida por miedo. Un canto que no fue completado. Un fuego que se apagó antes de tiempo. Vio a una mujer parecida a ella, con los mismos ojos, fallar en el último paso. No por debilidad, sino por amor. Y entendió que el cuarto sello era el mismo que aquella mujer no pudo sostener. Era el sello del sacrificio. El que exige elegir entre lo que se ama y lo que se debe hacer. Y ahora, el ciclo se repetía. Pero esta vez, ella estaba lista. Al día siguiente, el desierto la llevó a un lugar que nunca había visto. Un círculo de piedras negras, rodeado por árboles secos que parecían custodios. En el centro, una figura esperaba. No era humana. No era animal. Era presencia pura. Un ser hecho de sombra y luz, que no tenía rostro, pero sí voz. Has llegado al umbral, dijo. El quinto sello no se entrega. Se enfrenta. Ella no respondió. Solo colocó la piedra blanca en el centro del círculo, y se sentó frente al ser. Lo que siguió no fue diálogo. Fue confrontación. El ser comenzó a mostrarle escenas de su vida que había enterrado. Momentos en que eligió el silencio por miedo. Instantes en que traicionó su intuición por comodidad. Personas que dejó atrás sin despedirse. Cada imagen era un golpe, pero también una enseñanza. Porque el quinto sello no juzga. Solo revela. Y al final, cuando ya no quedaban máscaras, el ser se desvaneció. En su lugar, quedó una piedra negra con un símbolo que parecía moverse como agua. Ella la tomó. No sintió poder, ni alivio. Sintió verdad. Y con esa verdad, regresó al fuego. Colocó los 5 sellos frente a ella, y cantó. Esta vez, el canto no era para abrir ni cerrar. Era para integrar. Porque el camino no era solo de ascenso. Era de descenso también. Y el quinto sello, al ser sostenido, le mostró que el verdadero poder no está en lo que se recibe, sino en lo que se puede mirar sin huir. El desierto, testigo eterno, guardó silencio. Porque sabía que el sexto sello ya estaba en camino. Y que ella, por primera vez, estaba lista para verlo. El quinto sello había dejado una marca invisible. No en la piel, ni en los objetos, sino en la forma en que ella caminaba. Ya no lo hacía como antes. Sus pasos eran más lentos, pero más firmes. Como si cada movimiento estuviera alineado con algo más profundo. El fuego en su casa ardía distinto. Las piedras cantaban sin sonido. Y el aire, incluso en su quietud, parecía susurrarle cosas que antes no podía escuchar. El desierto la había transformado, no con palabras, sino con pruebas. Y ahora, el sexto sello comenzaba a acercarse. No como una revelación, sino como una presencia que se insinuaba en los bordes de su percepción. Todo comenzó con un sueño. No uno simbólico, ni uno ceremonial. Fue un sueño crudo, real, como si hubiese vivido otra vida mientras dormía. En él, caminaba por un bosque que no conocía, rodeada de árboles que lloraban savia negra. En el centro del bosque, había una piedra flotando sobre un lago de obsidiana. Al acercarse, la piedra comenzó a girar, y cada giro mostraba un rostro distinto, el suyo, el de su madre, el de una niña que nunca había visto, y el de una anciana con los ojos cerrados. Cuando intentó tocarla, el lago la absorbió. No como agua, sino como memoria líquida. Y allí, en la profundidad, vio algo que nunca había querido mirar, su origen. Al despertar, el cuerpo le dolía. No por esfuerzo físico, sino por la intensidad de lo que había recordado. El sexto sello no era un objeto. Era una historia. La suya. La verdadera. No la que le contaron, ni la que ella había construido para sobrevivir. Era la historia que había sido enterrada por generaciones, protegida por silencios, distorsionada por miedo. Y ahora, el sello exigía que la contara. No a otros. A sí misma. Durante 3 días, no habló. No comió. Solo escribió. En hojas de corteza, en piedras, en humo. Escribió lo que había visto, lo que había sentido, lo que había negado. Cada palabra era una liberación, pero también una herida. Porque el sexto sello no se activa con valentía. Se activa con honestidad. Brutal, desnuda, sin adornos. Y al final del tercer día, cuando ya no quedaban palabras, el fuego se apagó solo. En su lugar, quedó una ceniza que formaba un símbolo. No lo reconocía, pero lo sentía. Era el mismo que había visto girar en la piedra del sueño. Esa noche,
El viento trajo voces. No como ecos, sino como cantos antiguos. Voces de mujeres que hablaban en lenguas olvidadas, que nombraban cosas que no existen en este mundo, pero que vibran en el alma. Ella salió al desierto, guiada por ese coro invisible, y llegó a una cueva que nunca había visto. En su entrada, había marcas que parecían pulsar. Al entrar, la oscuridad no la envolvió. La reconoció. Porque el sexto sello no se encuentra en la luz. Se encuentra en la sombra que ya no se teme. Dentro de la cueva, encontró un altar. No hecho por manos humanas, sino por tiempo. Sobre él, una piedra gris, opaca, sin brillo. Pero al tocarla, todo cambió. La cueva se iluminó desde dentro, y las paredes comenzaron a mostrar escenas, mujeres danzando bajo eclipses, hombres entregando fuego a niños, ancianos que lloraban sobre mapas estelares. Era su linaje. No el biológico, sino el espiritual. El que había sido interrumpido, pero no destruido. Y en el centro de todo, ella. No como salvadora, ni como elegida. Como puente. El sexto sello se activó sin ceremonia. Solo con reconocimiento. Porque al ver su historia completa, sin juicio, sin negación, algo se alineó. Y en ese alineamiento, la piedra gris se volvió transparente. No desapareció. Se volvió espejo. Y al mirarse en él, vio lo que siempre había estado allí, una llama que no arde, pero que transforma. Al salir de la cueva, el cielo estaba distinto. No por color, sino por vibración. El desierto la recibió como si la conociera desde antes. Y ella, por primera vez, caminó sin buscar. Porque el séptimo sello no se encuentra. Se revela, cuando ya no hay nada que ocultar. Muchos años después, cuando los ancianos contaban historias alrededor del fuego, hablaban de una mujer que sanaba sin tocar, que veía sin mirar, que guiaba sin mandar. Decían que su canto podía calmar tormentas internas, y que sus ojos guardaban el brillo de un águila que había volado más allá del tiempo. Nadie sabía con certeza qué le había dado aquel guerrero, pero todos sentían que algo sagrado vivía en ella. El talismán, ahora enterrado bajo un árbol que nunca deja de florecer, sigue vibrando con la memoria de aquel encuentro. Y aunque la joven ya no camina entre ellos, su vuelo permanece, invisible, eterno, como el espíritu que una vez descendió del cielo para recordarle quién era. Porque hay regalos que no se reciben, se despiertan. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.